Queremos comentarle que la Escuela de Gobernantes a lo largo de este año ha tenido los procesos de capacitación tanto para candidatos como para los equipos de gobierno y alcaldes, gobernadores que van a hacer entrega este año de sus espacios de gobierno, y queremos que ustedes, los candidatos, estén formados de la manera mejor posible en diversos temas. Uno de ellos es la normatividad electoral. Es por eso que hoy nos acompaña Danilo Sepúlveda, quien hace parte de la MOE, la Misión de Observación Electoral, para hablarnos un poco sobre la normatividad electoral y todos estos temas que a los candidatos le interesan en cuanto a la normatividad electoral. Danilo es abogado y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en organizaciones defensoras de derechos humanos y de carácter humanitario en temas como criminalidad electoral, derechos políticos electorales, acceso a la justicia, derechos de las víctimas del conflicto armado y justicia transicional. Actualmente se desempeña como subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. Danilo, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros desde la misión de observación electoral es totalmente un gusto poder acompañar este espacio y poder orientar a las diferentes personas que en diferentes partes del país pues le apuestan precisamente a participar en unas elecciones y a resultar electos en las mismas. Muchísimas gracias, Danilo. Breiner. Pablo, creo que tengo como un poquito de dislike. No te escuché bien. Listo. Entonces, con esto les damos nuevamente la bienvenida y podemos iniciar entonces esta capacitación. Agradecemos a nuestros aliados a la de la Escuela de Gobernantes, la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, el Banco de Vivienda y la Fundación Saldarriaga Concha, quienes hacen posible esta Escuela de Gobernantes 2023. Bienvenido, Danilo. ¿Tienes ya el acceso para compartir la presentación? Sí. No, aún no tengo la posibilidad de compartir pantalla. Listo, ya, ahora sí. Bueno, entonces muy buenos días otra vez. Mi nombre es Danilo Sepúlveda, yo hago parte de la misión de observación electoral. De pronto para las personas que no lo sepan, yo voy a hacer tal vez más énfasis al finalizar mi presentación, pues la misión de observación electoral MOE es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que en todo el país busca promover y fomentar el ejercicio de los derechos políticos en nuestro país. Nosotros, pues, al ser una organización de la sociedad civil, no hacemos parte de ningún tipo de institución del Estado, tampoco nosotros, digamos, nosotros ejercemos precisamente a nombre de la sociedad civil, pues, esa observación de las elecciones, y esto lo hacemos de manera independiente y autónoma de cualquier interés político de algún gobierno o algo parecido. Nosotros, digamos, lo hacemos de manera independiente y autónoma. En ese sentido, yo le pediría, por favor, si me pueden ayudar como quitándole la sala de espera o algo así, porque creo que siempre que quiere entrar una persona a la reunión tengo que estar dándole a admitir, entonces me termino distrayendo. Danilo, tranquilo, no te preocupes. Aquí el Ah, listo. equipo está, se encarga de eso. Tú continúas y no. Listo, listo, listo. Vale, perfecto, muchas gracias. Listo, bueno, entonces estas elecciones de 2023 pues arrancaron ya desde el anterior 29 de octubre de 2022 con el inicio del calendario electoral. En estas elecciones entonces, denme 2 segundos. Listo.
En estas elecciones entonces de 2023 vamos a elegir más de 20.000 cargos en los que están pues alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales, consejos municipales y consejos distritales. ¿Sí? En esto que, digamos, este es como el panorama general de cuántos cargos son los que se van a escoger y esto en, digamos, en un panorama en el cual, digamos, en el cual estábamos en discusiones de reglas electorales por la reforma política y el código electoral que empieza, por ejemplo, hoy sí continúa su discusión en la Comisión Primera del Senado de la República, pero básicamente para estas elecciones, digamos, los más de 20.000 cargos que se van a elegir, pues digamos, se van a someter a las reglas establecidas en el Código Electoral, ese Código Electoral de 1986, más una serie de normas que han venido modificando y tratando de darle un poco de integridad al sistema político electoral. Entre esos está, por ejemplo, la Ley 130 de 1994 o la Ley 1475 de 2011, que son básicamente los instrumentos normativos que ustedes van a necesitar tener muy en cuenta con el fin de solventar las dudas o poder llevar pues toda la campaña electoral a feliz término. También es importante pues tener en cuenta que en virtud de su facultad reglamentaria, el Consejo Nacional Electoral pues expide actos administrativos, resoluciones en diferentes temas, como por ejemplo propaganda electoral, financiación de las campañas políticas, y también es importante pues que puedan, digamos, tener a la mano este tipo de documentos con el fin de tener toda la información completa. A lo largo de la presentación, pues yo voy a hacer énfasis en algunos documentos precisamente, que lo que podemos hacer es que con esta presentación que se les enviará, pues les adjuntamos un paquete como de todas las resoluciones que se han expedido para estas elecciones de 2023 y con eso ustedes puedan, digamos, tener un panorama mucho más completo de la normativa electoral. Entonces, como les comentaba, vamos a arrancar, se arrancaron las elecciones, este calendario electoral el 29 de octubre de 2022 con, digamos, dos hechos claves. Lo primero, que es todo lo que tiene que ver con la inscripción de cédulas, que básicamente no es inscripción de cédulas como tal, sino es la actualización de la residencia electoral de las personas. Esto arrancó, digamos, el 29 de octubre, pero se va a extender hasta el 29 de agosto de 2023. Digamos, como les decía, básicamente lo que estamos observando pues son las personas que han cambiado su domicilio y entonces están actualizando su lugar de votación. Digamos, clave tener en cuenta que, por ejemplo, las cédulas que se expidan hasta el 29 de junio por primera vez, esas son las que van a entrar en el censo electoral. Si la cédula, por ejemplo, se expide por primera vez el 8 de agosto de 2023, esa cédula ya no va a entrar para estas elecciones, sino hasta el próximo proceso electoral se incorpora al censo como tal. También pues hay que tener en cuenta que particularmente para estas elecciones de autoridades locales, uno de los fenómenos que se puede dar mucho es la transhumancia electoral, que es básicamente cuando pues se motiva o se lleva a que una persona inscriba su cédula de ciudadanía para votar en un municipio donde no esté autorizado. Entonces, en estos momentos, pues este es uno de los fenómenos, por ejemplo, que en materia de criminalidad electoral se puede estar presentando precisamente en estos esfuerzos por alterar el censo electoral, entonces se puede estar presentando como ese fenómeno de transhumancia electoral. Hay un fenómeno en particular que precisamente se puede dar a partir de las elecciones que tuvimos en marzo de 2022, que es lo que se llama la transhumancia histórica, que es básicamente que esas inscripciones de cédulas que se hicieron de manera fraudulenta, pues se realizan en el marco de las elecciones nacionales con el fin de que estas inscripciones se mantengan a las elecciones de autoridades locales y de esta manera, pues, aunque la autoridad electoral, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, ya se encuentra realizando algunas diligencias para detectar estos fenómenos de fraude en la inscripción de cédulas, es posible, pues lo que hacen ellos es
hacer esta inscripción en 2022 con el fin de evitar un poco esos controles que en estos momentos está haciendo la autoridad electoral en cada uno de los municipios del país. Importante que ustedes sepan, nosotros desde la MOVE hacemos un seguimiento al proceso de inscripción de cédulas. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros calculamos una tasa de inscripción de cédulas de manera que, digamos, a nivel nacional, y eso lo comparamos con la tasa de inscripción de cédulas de cada uno de los municipios, y así generamos alertas sobre aquellos municipios en los cuales se está presentando, por ejemplo, una mayor tasa a la del promedio nacional de inscripción de cédulas, o también una tasa por debajo de esa inscripción de cédulas. Entonces, para que ustedes sepan que esto nosotros básicamente cada mes estamos sacando un informe para que ustedes lo conozcan y también puedan un poco estar observando cómo está el movimiento de inscripción de cédulas en cada uno de sus territorios. Entonces, este proceso, como les contaba, pues el calendario electoral arrancó con la inscripción de cédulas, pero también arrancó con el registro de los grupos significativos de ciudadanos. Estos grupos significativos de ciudadanos pues se entienden como una manifestación política coyuntural que busca pues poder acceder al poder, pero que se diferencia de un partido político en el entendido de que no tiene esa vocación de permanencia o que no tiene como unas estructuras o jerarquías previamente establecidas. Entonces, eso es básicamente, como se ha entendido estos grupos significativos de ciudadanos, y ellos iniciaron precisamente el registro de estos comités desde el 29 de octubre y van a estar ese registro de los comités hasta el 29 de junio de 2023. Eso para el registro de los comités. Que son los que pues actualmente en los territorios deben estar adelantando todo el proceso de recolección de firmas, la campaña para incentivar a las personas a que apoyen, digamos, ese deseo de poder postular candidaturas para las elecciones de autoridades locales de 2023. Digamos, ellos en ese sentido, una vez se registra el comité promotor del grupo significativo de ciudadanos, pues la recolección de firmas va hasta el 29 de julio de 2023, que coincide precisamente con el cierre de inscripción de candidaturas. ¿Cuáles, digamos, algunos de los fenómenos que posiblemente, pues digamos que se deben tener en cuenta, sobre todo en este proceso de recolección de firmas? Que todos, digamos, los medios de difusión o, por ejemplo, la propaganda que se despliegue para apoyar este proceso de recolección tiene que estar enfocado a eso, precisamente a que invitar a la ciudadanía a que apoye a un grupo significativo de ciudadanos para que pueda, digamos, presentar candidaturas. Esta propaganda no puede estar dirigida, por ejemplo, a de una vez estar promoviendo a una persona determinada como candidato ya a las elecciones de 2023. Tampoco puede estar dirigida, por ejemplo, a exponer un posible plan de gobierno. Entonces es muy importante que este tipo de fenómenos que puedan ser reportados, y ya les diría cómo es una de las formas en que la MOE facilita, por ejemplo, este tipo de reportes de estas irregularidades electorales. Hay que tener en cuenta que, pues, digamos, este tipo de propaganda no se puede estar empleando, pues, porque se entiende como propaganda extemporánea o propaganda de expectativa que puede ser sancionada por el Consejo Nacional Electoral. Y es posiblemente uno de los fenómenos que ustedes en los diferentes municipios están observando. Personas que de pronto, bajo el manto de los grupos significativos de ciudadanos, pues están adelantando casi que una campaña desde este momento, lo cual no está autorizado, como lo veremos más adelante. Y eso es, digamos, una de las problemáticas que nosotros desde la MOVE hemos observado pues con la figura en cuanto a la posibilidad de que sea este tipo de campañas anticipadas. También que hay una falta de regulación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algunos topes de financiación, especialmente para el proceso de recolección de firmas. Digamos también cómo pueden llegar a entrar financiación prohibida, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, para la MOVE
es necesario poder avanzar todavía en la reglamentación de esas figuras de los grupos significativos de ciudadanos, porque estas problemáticas que ustedes, que les he comentado y que ustedes de pronto también están viendo en pantalla, pues ha conllevado, por ejemplo, a que actualmente tengamos un total, esto está a fecha del 4 de abril de 2023, un total de 1.053 grupos significativos de ciudadanos inscritos hasta el momento registrados, lo cual, digamos, es histórico en comparación con los diferentes procesos, con los anteriores procesos electorales. Entonces, pues, esto es una realidad para que ustedes sepan, digamos, cómo va sobre todo esta figura, en tanto es una figura que permite la inscripción de candidaturas. Precisamente, y hablando de la inscripción de candidaturas, pues esta se va a dar del 29 de junio al 29 de julio de 2023, ¿sí? En esto hay que tener en cuenta que para inscribir una candidatura, lo que la persona necesita es un aval. ¿Quiénes pueden dar ese aval? Ese aval lo pueden dar los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, también los grupos significativos de ciudadanos, después de superar el proceso de recolección de firmas y que éstas sean acreditadas, pues se consolida esa inscripción de los grupos significativos de ciudadanos y pues también estas coaliciones que se pueden dar entre organizaciones políticas. Aquí es importante tener en cuenta, entonces, en la actualidad, y esto es como con datos de precisamente del día de ayer, tenemos hasta el momento 33 partidos políticos con personería jurídica que pueden avalar candidaturas para las elecciones de 2023. Estos 33 partidos aunados a los 1.053 grupos significativos de ciudadanos que hasta el momento van registrados. Claramente no todos estos grupos significativos de ciudadanos van a terminar inscribiendo candidatos, pero para que ustedes vean la pluralidad o el gran amplio margen de postulación que se tendrá para estas elecciones de 2023. Aspectos a tener en cuenta, pues digamos, respecto a esta parte de inscripción de candidaturas, lo que yo les comentaba, pues la figura del aval, que pues lo emiten los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y en ese sentido hay que tener en cuenta un tema que son las coaliciones. En este momento, pues la ley 1475 de 2011 regula particularmente lo que tiene que ver con las coaliciones a cargos uninominales de alcaldías y gobernaciones. Entonces ahí se establece pues que que a partir de un acuerdo escrito que tiene que tener unos contenidos mínimos que son los que ustedes están viendo en pantalla, a partir de ese acuerdo entre las organizaciones políticas se consolida esa posibilidad de postular estas candidaturas a cargos uninominales con una serie de consecuencias en caso de que no se respete, por ejemplo, pues la calidad de la persona que escogió la coalición para inscribir como candidato. Entonces, como les comentaba, esto está regulado en la ley 1475 de 2011. ¿Qué pasa con las coaliciones, por ejemplo, a asambleas, consejos y juntas administradoras locales? Con la reforma constitucional del año 2015 se estableció o se permitió estas coaliciones, pero lo que se dijo es que para que estas coaliciones se pueden hacer entre las organizaciones, entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que en la elección anterior sumados hayan tenido hasta el 15% de los votos válidos en la correspondiente circunscripción. Pero esto quedó solo así en el plano constitucional y esto no ha tenido un desarrollo legal, que eso pues lleva a que tengamos diferentes inconvenientes, por ejemplo, en temas de responsabilidad política, también en lo que tiene que ver con la forma en que actuarían esas bancadas con posterioridad a la elección y diferentes fenómenos que la falta de una reglamentación ha evidenciado. Un poco para superar ese vacío, el Consejo Nacional Electoral emitió la resolución 2151 de 2019, donde estableció que estas coaliciones para cargos
plurinominales entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica deben, digamos, circunscribirse a un acuerdo de coalición que es básicamente, que contiene básicamente los mismos elementos de los que se celebran para las coaliciones a cargos uninominales, un poco para tratar de suplir ese vacío. Entonces, por ejemplo, en ese caso de esas coaliciones, pues se deben reunir los requisitos establecidos en la resolución 2151 de 2019 del CNE. ¿Qué puede pasar, digamos, una vez ustedes realizan la inscripción de candidatura? Yo no me quiero poner a detener como en requisitos o cosas muy específicas, porque eso ustedes lo van a poder conocer con detalle a través, por ejemplo, del CICE, que es el Sistema Integral. Bueno, es el CICE, SICE, registraduría, ustedes lo pueden buscar así en Google. Es un sitio establecido pues que administrado por la registraduría, donde ustedes pueden encontrar, de acuerdo al rol de las elecciones, por ejemplo, si usted es el ciudadano en general, si usted es un comité promotor de grupos significativos de ciudadanos, si usted es jurado de votación, si usted es candidato, a partir de ese menú, el sistema le permite acceder a información focalizada, por ejemplo, para las candidaturas. En ese caso, ustedes van a poder acceder al paso a paso, mediante el cual van a poder realizar el proceso de inscripción de su candidatura. Entonces ahí van a tener como todos los requisitos ya de las fotografías, la fotocopia de la cédula, todo eso en específico para que ustedes puedan, digamos, puedan hacer el proceso de inscripción de candidaturas. Yo por eso no me voy a detener ahí, sino pues también los invito a que conozcan esa página que es el CICE, de la registraduría, porque ahí van a poder acceder a información, por ejemplo, que también les puede servir posteriormente para capacitar, por ejemplo, a sus testigos electorales. Entonces es muy importante que ustedes tengan, digamos, en cuenta ese sitio de la registraduría, que también, digamos, en el material les damos la dirección para que ustedes puedan entrar. Entonces, una vez se hace el proceso de inscripción de la candidatura, pueden ocurrir diferentes fenómenos. Por ejemplo, puede ocurrir que se haga un rechazo de la inscripción de candidatura, y esto se da básicamente en dos situaciones. Cuando se inscriben candidaturas distintas a las seleccionadas mediante consultas populares o interpartidistas, o también cuando las personas candidatas han participado en la consulta de otro movimiento o partido político o coalición que pues los está inscribiendo. En estos casos, la autoridad electoral puede rechazar la inscripción de la candidatura mediante un acto administrativo motivado que tiene como tal un recurso de reposición. También se pueden dar otros fenómenos de esa inscripción de candidatura, como puede ser su modificación. Y cuando, digamos, se puede modificar esa inscripción de candidatura en dos circunstancias. La primera, cuando haya falta de aceptación de la candidatura, pues por parte de la persona candidata, o cuando se produzca esa renuncia que que la persona la pueda hacer directamente ante la autoridad electoral, en este caso la registraduría, o a través de la organización política que pues le dio ese aval. Esa modificación de candidaturas puede tener lugar hasta el 4 de agosto de 2023. Como lo vivimos, la inscripción de candidaturas va del 29 de junio al 29 de julio de 2023. 5 días hábiles, entre los 5 días hábiles siguientes a esa fecha, se puede hacer la modificación de esa inscripción de candidaturas. Entonces, como ya lo veíamos, por la falta de aceptación o por la renuncia. Pero también se puede dar otro fenómeno, que es el fenómeno de la revocatoria de inscripción de candidaturas. Este es un tema que como tal no está totalmente regulado en la legislación colombiana, sino que se ha dado un poco pues a partir pues de un marco legal, constitucional y legal general, y que pues digamos se ha venido decantando pues a partir de ese procedimiento administrativo general sancionatorio, pero como tal no hay una normativa específica que regule ese proceso de revocatoria de inscripción de candidaturas. En este sentido, pues esa revocatoria de inscripción de candidaturas pues puede ser solicitada por cualquier ciudadano dentro de los 5 días siguientes al término de modificaciones de la inscripción de candidaturas, que como ya lo vimos era el 4 de agosto. Entonces, hasta los 5 días siguientes se puede presentar esa solicitud de revocatoria de inscripción de candidaturas.
Como yo les decía, esto no tiene un desarrollo específico como que ustedes puedan encontrar en una norma, capítulo 3, revocatoria de inscripción de candidaturas. No. Esto se ha dado más y, por ejemplo, estas causales son las Ahí está el desayuno, man. que se han ¿Cómo va a establecido. desayunar? ¿Y qué iba a desayunar usted? ¿Qué comió? Por favor, los micrófonos. Ahí está el desayuno, mamá. Señor Henry, que No tuvo que haber comido nada porque ahí no había nada. señor, ella. Entonces, no está establecido como tal un catálogo de causales, un catálogo de procedimiento, sino es de lo que está establecido en las diferentes, en los diferentes leyes electorales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué causales puede revocar la inscripción de una candidatura? Por el no cumplimiento de las calidades y los requisitos. También porque puede estar en curso esta persona en una causal de inhabilidad. Yo no me quiero detener en las causales de inhabilidad e incompatibilidad. También les vamos a remitir un documento donde ustedes puedan consultar cada una de las causales para cada tipo de cargo, teniendo en cuenta pues que muchas veces pues esto termina más en la casuística del caso por caso. Entonces ustedes van a tener un marco general para que puedan consultar en caso de que tengan dudas. También, pues, ante el fenómeno de la doble militancia se puede dar la revocatoria de inscripción de candidaturas ante el incumplimiento de la cuota de género, que hay que recordar que, por ejemplo, para consejos, asambleas y JAL, donde se elijan más de cinco curules, las listas tienen que estar conformadas por lo menos en un 30% de uno de los géneros. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que ese incumplimiento de la cuota de género puede ser causal de revocatoria de la inscripción de candidaturas. También, como ya lo decíamos anteriormente, porque se inscriba una candidatura diferente a la que ganó en el marco de un mecanismo de democracia interna, o también porque se inscribió la candidatura de una persona que participó fue en una consulta pues de otras organizaciones políticas diferentes a las que le están otorgando el aval. Entonces, como lo veíamos, esto se puede dar después, se puede presentar la solicitud hasta 5 días después del cierre del periodo de modificación de inscripción de candidaturas, que es el 4 de agosto, y esa digamos, esa decisión, pues lo que va a producir, si en caso de que se revoque esa inscripción de candidaturas, que hasta el 29 de septiembre, pues se puede hacer esa modificación, teniendo en cuenta pues una revocatoria de inscripción de candidaturas. Y finalmente hay un fenómeno que también se puede dar, que es la inscripción de nuevas candidaturas hasta el 18 de octubre de 2023, pero en los casos de muerte o inhabilidad física permanente, que es importante tener en cuenta. Y por ejemplo, por eso también, para que ustedes puedan revisar en detalle, por ejemplo, el documento de las inhabilidades e incompatibilidades, que en los casos en los cuales se inscriban candidatos que no reúnan las calidades requeridas por la ley, pues por ejemplo, estamos ante faltas de las cuales serían titulares los directivos de los partidos y movimientos políticos, por no reunir esos requisitos o calidades, también porque esos candidatos pues estén inhabilitados, o por ejemplo porque antes o durante el ejercicio del cargo estas personas pues sean condenadas por delitos como por ejemplo narcotráfico o delitos contra la administración pública. Entonces, eso puede ser una consecuencia de inscribir candidatos que no reúnan pues, los requisitos que están establecidos en la ley. También, pues, para que ustedes lo conozcan, dentro del Código Penal, a partir de una reforma que se hizo más o menos en el 2018, se establecieron unos nuevos delitos en el ámbito electoral, y uno de ellos es pues, la elección ilícita de candidatos, que es precisamente cuando una persona sea elegida para un cargo de elección estando inhabilitada, ya sea por una decisión judicial, disciplinaria o fiscal, y en este caso la persona que fue elegida podrá ser sancionada con penas de prisión y pues con sanciones pecuniarias. Entonces, esto es como el panorama general de la inscripción de candidaturas. Entonces tenemos las figuras mediante las cuales se pueden inscribir esas candidaturas, que son partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que hasta el momento son 33,
grupos significativos de ciudadanos, que ya llevamos más de 1000 grupos significativos de ciudadanos, que en estos momentos están haciendo su proceso de recolección de firmas, que es importante que reconozcamos que ellos están autorizados a promover ese proceso de recolección de firmas, pero no a promover ya una candidatura o un programa de gobierno, por ejemplo. Y también las coaliciones, que como lo vimos, hay una reglamentación en la ley 1475 sobre las coaliciones, por ejemplo, para alcaldías y gobernaciones, y que para el caso de las coaliciones a cargos como consejos, asambleas y juntas de acción local, hay que tener en cuenta que solo está autorizada en estos momentos para aquellas organizaciones políticas que ya han tenido hasta un 15% de los votos válidos en la elección inmediatamente anterior, y que pues debido al vacío legislativo, pues tenemos una resolución del Consejo Nacional Electoral que establece cómo los mínimos que debe acreditar esa coalición a cargos plurinominales para el momento de la inscripción. También que una vez se consolide esa inscripción de candidaturas, pues hay diferentes fenómenos de modificación, ya sea por revocatoria, por renuncia, por no aceptación, o porque, pues digamos, la persona candidata haya muerto o pues tenga una capacidad física permanente. Ahora, digamos, una vez las personas realizan la inscripción de la candidatura, pues esto, digamos, conlleva otra serie de cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen de financiación de las campañas políticas. Aquí es importante señalar que, que las personas, digamos, tienen 5 fuentes. Bueno, una vez se realiza todo el proceso de inscripción de candidaturas, pues esto también conlleva, digamos, esto va de la mano, ¿no? También del cumplimiento de unas obligaciones en materia de financiación estatal. Por ejemplo, el registro ante el aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, que es a través del cual ustedes van a poder hacer el reporte de sus ingresos y los gastos, de todo ese dinero que entran y gastan en la campaña política, es a través de este medio que se tiene que realizar. Entonces es importante, también les vamos a enviar pues la normativa respecto al ingreso y a los aspectos que deben tener para ese reporte de ingresos y gastos. ¿Cómo pueden entonces, digamos, financiar los candidatos las campañas políticas? Pues hay, digamos, 6 fuentes principales. Bueno, hay 2 fuentes principales de financiación. Uno podría ver, por un lado, la financiación pública y por otro lado, la financiación privada. Entonces, en la financiación pública tenemos básicamente 2 mecanismos. El primero es a través de, pues, el sistema de anticipos. Estos anticipos pueden ser solicitados por partidos y movimientos políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidaturas. ¿Cuál es el monto? Digamos, esta solicitud pues se realiza ante el Consejo Nacional Electoral, que pues es la autoridad electoral, y esta se puede hacer hasta por el 80% de la financiación estatal para las campañas electorales. Una cosa que hay que tener en cuenta, que ya lo vamos a ver acá precisamente, y es que para cada jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral establece unos topes de gastos teniendo en cuenta, por ejemplo, el cargo y el censo electoral. Entonces, como ustedes ven, en estas resoluciones que también se las vamos a hacer llegar, ustedes van a poder encontrar los topes para los diferentes cargos. Por ejemplo, si estamos hablando de gobernación, y si estamos hablando de asamblea, pero también los topes para alcaldía, consejo y una nota en específico para las juntas administradoras locales. Entonces, dependiendo del censo electoral y dependiendo de la corporación a la que se aspire, el Consejo Nacional Electoral establece unos topes para cada elección. Entonces, también para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, eso en cuanto a los anticipos. ¿Qué pasa con estos anticipos? Que estos los gira el Consejo Nacional Electoral dentro de los 5 días siguientes a la inscripción de la candidatura previo, pero esto teniendo en cuenta la aprobación
la aceptación de la póliza de garantía correspondiente que se tiene que presentar para asegurar el buen manejo de los recursos que se entregan como anticipo. Precisamente cuando, por ejemplo, no se alcance el derecho a la reposición de votos, porque, digamos, no se cumplieron los requisitos para acceder a esa reposición. Entonces, en ese caso, pues esa póliza o esa garantía ampara el cumplimiento de la devolución de esos recursos que dio el Estado como anticipo. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que si no se obtiene ese derecho a la reposición de votos, que básicamente es obtener el 50%, por ejemplo, para cargos como asambleas y consejos, la lista de obtener por lo menos el 50% más del umbral determinado para estas corporaciones, o si estamos hablando de gobernación o alcaldía, pues el candidato tiene que obtener por lo menos el 4% de los votos válidos con el fin de que puedan acceder a esa reposición de votos. Entonces, en caso de que, por ejemplo, la organización política que haya solicitado los anticipos, que no pudo acceder a la reposición de votos porque no tuvo ese porcentaje para el porcentaje de votación, pues tendrá que entregar estos anticipos dentro de los 3 meses siguientes a la declaratoria de la elección. Si esos anticipos no se entregan para dicha fecha, pues ahí es cuando se hace efectiva esa póliza o esa garantía que pues se presentó. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que en caso de que la organización política pues haya pedido un anticipo, se le haya desembolsado y posteriormente pueda, digamos, tenga derecho a la reposición de votos, lo que hace la organización electoral es como hacer un cruce de cuentas y con eso, digamos, al valor de la reposición de votos, pues se le descuenta el valor del anticipo que se giró y esta es la plata que efectivamente pues va a entrar como tal a la candidatura. En cambio, sí, en caso que, por ejemplo, pues el anticipo sea mayor a lo que se le da a la organización política en materia de reposición de votos, o en este cruce de cuentas, la organización política pues deberá pagar esa diferencia en los 3 meses siguientes a la fecha de la declaratoria de elección, y si no lo hace, pues ahí este es otro caso en los cuales se puede hacer esa efectiva, esa póliza o esa garantía. ¿Qué puede pasar? Y digamos, las reglas para, digamos, otorgar esos anticipos es que la organización electoral pues recibe todas las solicitudes y de manera equitativa pues los asigna. Para eso tiene en cuenta, digamos, 2 reglas. Si son nuevas organizaciones políticas, por ejemplo, un grupo significativo de ciudadanos, o por ejemplo, si estamos hablando de un nuevo partido político que no tiene una elección anterior para comparar, entonces esos anticipos pueden ser hasta el 70%, hasta el 80% del menor valor pagado de reposición para la respectiva lista en la elección anterior. Y cuando estamos hablando de partidos políticos con personería jurídica que ya estuvieron en una elección anterior, por ejemplo en las de 2019, pues entonces son de hasta el 80% del valor de la financiación estatal que se recibió en esa elección de 2019, pero que se actualiza con el IPC. Entonces, esas son como las reglas o como las formas en que se asignan esos recursos de los anticipos. Como ya les decía, pues estos anticipos pues se giran previa a ese otorgamiento de esa póliza o de esa garantía, y una vez se realizan las elecciones, pues las campañas políticas también pueden acceder a la financiación estatal por reposición de gastos por votos válidos, que como ya lo vimos, se deben cumplir unos serios de porcentaje de votos válidos para poder acceder a ese derecho. Hay que tener en cuenta que para recibir ese dinero de reposición de votos, pues se tiene que cumplir, por ejemplo, con la acreditación de los gastos electorales, que efectivamente, pues digamos, la plata que se gastó, también pues la presentación oportuna de esos informes de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral,
También se debe tener en cuenta que para acceder a esta financiación por reposición de votos no se puede superar el monto máximo de gastos electorales, que ya, pues digamos que lo vimos rápidamente diapositivas atrás, y también pues que esa campaña política debe contar con un sistema de auditoría. También, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, dos cosas básicas en cuanto al manejo de esta reposición de votos. Primero, que la organización electoral no repone los gastos superiores a los que realmente se gastó la campaña electoral, y tampoco se pueden reponer gastos por votos depositados que superen el tope máximo fijado por el CNE. Para estas elecciones, y este valor pues lo actualiza para cada jornada electoral del CNE, pues tenemos en la resolución 672 de 2023 el valor de reposición de votos para el caso de gobernaciones y para el caso de alcaldías y consejos. Entonces, este va a ser el valor que se pagará pues, para aquellas organizaciones políticas que tengan derecho a la reposición de votos. Importante tener en cuenta que esa reposición de votos se realiza mediante la organización política que dio ese aval para la inscripción de candidaturas. En estos eventos, la organización política se convierte más en un intermediario a través del cual llega la plata a la candidatura. Sin embargo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que se haya establecido en los estatutos en cuanto a porcentajes que pueda digamos, apropiar la organización política una vez se hace esta reposición de votos al candidato. Eso debe estar establecido, por ejemplo, en los estatutos de las organizaciones políticas, o también en los acuerdos acuerdos de coalición, de cómo se van a distribuir esos recursos por reposición de votos. Pues si, por ejemplo, si sea el caso de que una campaña política no incurrió en gastos durante la campaña electoral, pues a pesar de que tenga el derecho a reposición de votos, pues esto no, pues digamos, no, el Estado no le giraría, porque pues la reposición de gastos por votos válidos pues lleva o implica que la campaña electoral pues haya efectuado gastos. También pues hay que tener en cuenta que esos dineros, que en un principio son públicos cuando se giran a la campaña electoral, pues una vez ya son girados se vuelven, digamos, como tal recursos de origen privado. Entonces, eso en cuanto como al sistema general de financiación estatal. Pero también las campañas políticas se pueden financiar a través de financiación privada. Entonces, y en esta financiación privada tenemos básicamente los recursos propios que, por ejemplo, pueden girar los partidos y las organizaciones y movimientos políticos que destinen a las campañas políticas. Es decir, los partidos políticos, dependiendo de la financiación con la que cuenten, pueden disponer de recursos a favor de las campañas políticas. También, pues, se puede, digamos, financiar, las candidaturas pueden financiar esas campañas políticas con créditos o aportes que provengan de su propio patrimonio, de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de o de parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. También, pues, digamos, pueden recibir financiación de contribuciones, créditos o donaciones en dinero o especie que hagan los particulares. Y finalmente pueden recibir, digamos, pueden financiar sus campañas políticas a través de los ingresos que se generen por actos públicos, publicaciones o cualquier tipo de actividad lucrativa por parte de la organización política. Entonces, digamos, esos son las 5 grandes fuentes de financiación privada, que digamos uno las puede como caracterizar en estos 3 bloques de créditos, contribuciones y donaciones, y recursos propios y contribuciones familiares. ¿Qué es importante tener en cuenta con estas fuentes de financiación? Que la ley 1475 ha establecido, por ejemplo, algunos topes. En el caso de los créditos, que como ya los vimos pueden ser pues de parientes o también de entidades financieras legalmente autorizadas,
pues no hay límites individuales por cada crédito que es en el marco de la financiación de la campaña política, pero en todo caso, estos créditos o el crédito no puede exceder el valor total de gastos fijado como tope por el CNE. También hay que tener en cuenta que estos créditos son condonables hasta en un 10% del valor total de gastos fijados como tope por el Consejo Nacional Electoral. En el caso de las contribuciones y las donaciones, por ejemplo, que hagan particulares o que hagan familiares, estos tienen a unos límites individuales de hasta el 10% del tope total que se fija como el tope total de gastos fijado como tope por el CNE. Y en cuanto a los recursos que vengan del patrimonio pues del candidato y esas contribuciones eh, eh, de familiares, pues no hay como tal un tope individual de esos aportes que se puedan dar, pero en todo caso, como ya lo vimos, pues nunca pueden exceder ese tope que fue establecido por el Consejo Nacional Electoral para esos gastos. Entonces, estos son los mecanismos que, digamos, una campaña tiene para financiarse. Una financiación pública, una financiación privada, lo público para el sistema de anticipos, que para ello es necesario otorgar una póliza o garantía, y también tenemos el sistema de reposición de gastos por votos válidos, que esto va a depender precisamente del éxito electoral de esa campaña política. Y también tenemos una financiación privada que puede provenir del propio patrimonio del candidato, de las contribuciones que hagan particulares o que hagan, digamos, parientes de esa persona candidata, pero también pueden provenir de créditos, de entidades financieras o recursos que disponga la organización política. Para ello hay que señalar que esto está sometido a ciertos topes individuales. Pero así como, digamos, hay una posibilidad de financiar estas campañas políticas con ciertos recursos, pues también la legislación electoral colombiana establece unas fuentes de financiación que no pueden utilizarse en los certámenes electorales. Y esto no solo, digamos, está establecido como una falta administrativa, sino que además está establecido como un delito en el Código Penal, como yo les decía, a partir de esa reforma del 2018 más o menos. Entonces, por ejemplo, quién podría cometer un delito de esta financiación por fuentes prohibidas? Por ejemplo, el gerente de campaña, la persona candidata o la persona que aporta el dinero. En tanto, el gerente de campaña, por ejemplo, el candidato permite o interviene en esa consecución de los recursos y el aportante da esos recursos prohibidos. Entonces, ahí se puede configurar ese delito de financiación, de fuentes de financiación prohibida. ¿Y cuáles son esas fuentes de financiación prohibida? Por ejemplo, aquella financiación directa o indirecta de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras. Este tipo de financiación, cualquier tipo de financiación extranjera está prohibida, salvo la que se haga para el funcionamiento de las organizaciones políticas, pero eso es diferente a las campañas electorales. Entonces, toda financiación extranjera está prohibida. También, pues, la financiación que provenga de actividades ilícitas, que tengan fines antidemocráticos o, por ejemplo, atentatorios del orden público. También está prohibida la financiación que venga por ejemplo, de personas que que sean titulares de derechos reales o personales sobre bienes a los cuales se hayan iniciado procesos de extinción de dominio. También están prohibidas las contribuciones anónimas, esos aportes anónimos están prohibidos porque, como ya, digamos, como lo he señalado, todos los ingresos y gastos tienen que ser registrados por la campaña electoral y pues ahí se tiene que hacer el registro precisamente de quiénes son los aportantes. También pues está prohibida la financiación que provenga de personas a las cuales se les haya formulado acusación e imputación en el marco de un proceso penal por delitos como, por ejemplo, la financiación o pertenencia a grupos armados ilegales, el narcotráfico, todos los delitos contra la administración pública, los mecanismos o delitos electorales, por ejemplo, también o por delitos de lesa humanidad.
En cuanto a la financiación, por ejemplo, de personas naturales o jurídicas, está prohibida cuando sus ingresos, los ingresos de estas personas, se hayan originado en más de un 50% en el año anterior por contratos o subsidios estatales, o cuando estos recursos pues vengan o provengan de la administración de recursos públicos o para fiscales, o que se hayan generado mediante la explotación de monopolios estatales o juegos de suerte y azar. Y finalmente, pues también está prohibida la financiación de personas que desempeñen funciones públicas, que como ustedes saben, de pronto han escuchado en las noticias respecto a algunas campañas políticas que se han abierto investigaciones por ejemplo, las contribuciones de docentes a campañas electorales, pues digamos, esa financiación está prohibida, la que venga de personas que desempeñen funciones públicas, salvo la que hagan o realicen miembros de corporaciones públicas de elección popular, como por ejemplo un congresista, quienes pueden pues aportar al funcionamiento de su organización política y de las campañas políticas en las que participen, siempre y cuando, como ya lo hemos visto, pues se respeten las diferentes normas en cuanto a topes y en cuanto a límites de esos aportes que se puedan hacer. Entonces, como ya les decíamos, hay unos topes fijados. Lo que vamos a hacer es enviarles tal vez esta información un poco, al menos a nivel departamental, más desagregada para que ustedes puedan ubicar, digamos, al menos en el caso de gobernación y asamblea, dónde estaría el rango de ese departamento. Bueno, con municipios ya nos queda un poquito más complicado, pero podríamos mirar la forma de facilitarles algo como que les ayude a determinar, pues, esos topes de gastos. Y una vez, digamos, esto se realiza pues en el marco de la campaña electoral y pues tendríamos todo el régimen de financiación, pero además en el marco de las campañas electorales pues un aspecto muy importante tiene que ver con la propaganda electoral, que pues son todo ese tipo de actividades que que se realiza en el marco de la campaña política con el fin de invitar y pues asegurar el voto de una persona por una determinada propuesta política. Aquí que hay que tener en cuenta que hay, digamos, hay por lo menos 3 periodos diferentes en el marco de la propaganda que puede hacer una campaña política. Por ejemplo, y por eso me refería a lo que estábamos hablando del fenómeno de los grupos significativos de ciudadanos. ¿Por qué? Porque la propaganda política en el espacio público solo está autorizada desde el 29 de julio hasta el 28 de octubre de 2023. Solo en esos periodos se pueden realizar actividades como, por ejemplo, colocar pendones, pasacalles, repartir volantes, actividades de perifoneo, todo lo que tiene que ver con murales, ese tipo de, digamos, de medios para desplegar esa propaganda electoral, pues se pueden emplear, pero a partir del 29 de julio de 2023. Y acá, en cuanto a esa propaganda electoral que se da en el espacio público, hay que tener en cuenta los diferentes papeles que juegan las autoridades en cuanto a la propaganda electoral. Entonces vamos a tener, por un lado, el Consejo Nacional Electoral y también vamos a tener, digamos, las alcaldías. En cuanto a las alcaldías, digamos, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el rol de estos actores es regular la forma, las características y los lugares donde se van a poder fijar, digamos, esos carteles, esos pasacalles, esos afiches, esas vallas que ustedes van a emplear para difundir esta propaganda electoral. Entonces, es a partir de la regulación de la alcaldía que ustedes pueden, digamos, determinar esas reglas que en cada municipio van a regir para, digamos, para poder hacer esa propaganda electoral en el espacio público. También tener en cuenta que en este caso, pues es la alcaldía la que tiene la facultad de ordenar el desmonte y el desmonte de la propaganda electoral. Y también que hay que tener en cuenta para cada municipio que pues, se pueden dar, digamos, normas
especiales, por ejemplo, en cuanto al desmantelamiento o al desmonte de la publicidad electoral de cara a la jornada electoral. Es posible que en esa reglamentación se les indique el procedimiento en cuanto cómo, cuándo y dónde se debe desmontar esa propaganda electoral. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan en el marco de cada uno de los municipios cuál es ese régimen que establece la alcaldía en cuanto a la propaganda electoral en el espacio público. Sin embargo, hay unas regulaciones generales, por ejemplo, que se deben tener en cuenta, y es que esa propaganda electoral está prohibida dentro de los 200 metros alrededor de bienes que son declarados como monumentos nacionales, y que tampoco se puede fijar en las estructuras, en la infraestructura del Estado, como por ejemplo postes, puentes, torres eléctricas o cualquier otro tipo de o cualquier otro tipo de estructura que sea del Estado. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no se puede fijar, digamos, en ese tipo de propaganda. Pero esta es la que se da en el espacio público, ¿cierto? Hay otra propaganda que se da a través de los medios de comunicación social. Piensen, por ejemplo, ustedes en lo que tiene que ver con radio, los periódicos, en televisión, que ya lo vamos a ver. Y para este tipo de propaganda también hay unos plazos específicos. Esta solo se puede desplegar desde el 2 de agosto hasta el 28 de octubre de 2023. Que el 20, pues, un día antes de las elecciones. Acá, digamos, ¿cuál es el rol que va a jugar el CNE? El CNE es la entidad que para cada jornada electoral va a establecer, por ejemplo, el número máximo, perdón, de cuñas radiales diarias que se pueden emitir, el que puede determinar el número máximo y el tamaño de esos avisos que pueden ubicarse en periódicos, en revistas, y también pues va a ser la autoridad que va a indicar el número de vallas que se pueden instalar en un determinado territorio. Entonces, en estos casos, el CNE es el que, por ejemplo, fija ese marco general, y en el que, por ejemplo, en el marco de las vallas, específicamente en el caso de las vallas, pues que ya entraría una normativa adicional de la administración municipal o distrital en cuanto a cómo se harían efectivos ese cumplimiento de esos topes fijados por el Consejo Nacional Electoral. Hay que tener en cuenta pues que estos espacios, denme 2 segundos, que pues digamos no se encuentra permitido el uso de espacios televisivos como tal en cuanto a que estos sean pagos. A mí me refiero que no está permitido el uso de medios de comunicación social televisivos en cuanto estos sean pagos, porque ya vamos a ver que el Estado otorga unos espacios específicos gratuitos para que las campañas puedan acceder a ellos. Tampoco pues que se pueden utilizar símbolos patrios de otras organizaciones políticas o símbolos que puedan llegar a generar confusión. También pues hay que tener en cuenta que esta propaganda electoral pues solo lo puede hacer las candidaturas a la organización política como tal, y que si yo como persona particular quiero, por ejemplo, apoyar a una candidatura con algún tipo de publicidad o propaganda, yo debo coordinar previamente y tener su autorización para poder, digamos, realizar esa campaña. Porque en todo caso, pues cualquier tipo, como ya lo vimos, cualquier tipo de donación, cualquier tipo de gasto que incurra la campaña, pues debe ser debidamente reportado ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto en cuanto a esa publicidad que se hace, que se paga, que se hace en radio, que se hace, por ejemplo, en periódicos, en revistas. Pero también hay una tercera lista de la propaganda electoral, que es la que se hace a través de los espacios gratuitos en medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético que confiere el Estado mediante un sorteo. Entonces, esta propaganda electoral pues estará desde el 29 de agosto hasta el 27 de octubre de 2023, que son, como lo establece el calendario electoral, 48 horas antes del inicio de la jornada electoral.
Aquí, pues lo que hace el CNE es, a partir de una información que le suministra el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, a partir de esa información que le suministra, él establece la definición del número, duración y franjas de emisión de esos espacios gratuitos que otorga el Estado. Y una vez los fije, dependiendo de las circunscripciones, lo que hace es, mediante un sorteo, garantizar que todas las organizaciones políticas pues puedan acceder a estos espacios que confiere el Estado para que puedan hacer difusión de sus proyectos políticos de manera gratuita. ¿Qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, de cara a la financiación, al reporte de ingresos y gastos? Que pues estos espacios no se contabilizan como tal como aportes o gastos de la campaña, sino lo que se reporta en estos casos son todos aquellos gastos en los que haya incurrido la campaña electoral para, por ejemplo, poder realizar un comercial. Entonces, esos comerciales que se emitan a través por ejemplo, de un espacio conferido en un canal regional, pues esos gastos de producción sí deberán ser reportados ante el Consejo Nacional Electoral, no el espacio como tal que se dio por parte del Estado. Y también, pues, que como ustedes saben, el Estado le confiere a las organizaciones políticas unos espacios en televisión con el fin de que ellos puedan difundir pues, las ideas de su partido político, lo que se denomina como divulgación política institucional. Lo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral también es autorizar que esos espacios pues, puedan ser destinados por las organizaciones políticas para la promoción de sus diferentes candidaturas. Entonces, esos son como los tres componentes de la propaganda electoral. Una de las cosas que un poco está regulada es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la propaganda política que se hace a través de redes sociales o se hace a través de Internet. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido determinar más o menos? Que aquí se cumpliría, o acá al menos se tendría que respetar la regla de antes del 29 de julio de 2023, yo no podría hacer pauta a través de redes sociales o a través de Internet, por ejemplo, en un portal que aparezca el banner de la candidatura. Eso no se podría hacer antes del 29 de julio de 2023. Insisto, no es algo que esté completamente regulado en estos momentos por la normativa electoral colombiana, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que un poco lo que ha tratado de apuntar el CNE es como que al menos se respete esa norma de los 3 meses. Otro aspecto que es importante que ustedes tengan en cuenta, porque eso fue uno de los reportes que tuvimos especialmente para presidencia el año pasado, lo que tiene que ver con mensajes de texto. Mensajes de texto que llegan a las personas invitando a apoyar una candidatura. Tengan en cuenta entonces en este caso los lineamientos que ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a la difusión de mensajes políticos y la no autorización por parte de los propietarios pues de esos datos como números de celular. Es importante que ustedes tengan en cuenta que pues la difusión de esos mensajes sin autorización por parte del titular de los datos, pues puede considerarse como una violación del derecho a la habeas data, y en ese sentido, la campaña podría atenerse a sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso como digamos en cuanto a temas como de propaganda que hemos empezado a evidenciar pues últimamente con ciertos problemas, pues debido precisamente a que nuestra normativa electoral no está actualizada, pues hay espacios grises en los que en todo caso se ha tratado de establecer reglas que ustedes, digamos, deben tener en cuenta en el desarrollo de esas campañas. Importante también, una cosa que de pronto una recomendación es, una vez se realizan las elecciones, digamos, las campañas políticas van a tener un mes para poder reportarle a la organización política sus ingresos y gastos, y esa organización política pues tendrá hasta 2 meses después de las elecciones para poder entregar esos informes consolidados de ingresos y gastos
ante el Consejo Nacional Electoral. Otra de las cosas que, digamos, va a pasar una vez culminado el proceso de elecciones, serán todo el proceso de escrutinios que inician precisamente con los escrutinios de mesa, pues que realizan los jurados de votación y que y que van a empezar a hacer las comisiones escrutadoras y que van a continuar todos los días hasta que, digamos, termine como tal los escrutinios. Que es importante que ustedes tengan en cuenta y que de pronto les puede ser muy útil. Ustedes como campañas políticas y desde las organizaciones políticas, pues van a tener la posibilidad de postular ciudadanos para que sean designados como jurados de votación. Sí, esa es una potestad de las organizaciones políticas, enviar sus listados para que en el sorteo pues puedan ser designados como jurados de votación. Pero ustedes también como campañas políticas van a tener la posibilidad de acreditar testigos electorales. Los testigos electorales son personas que van a estar ya sea en los puestos de votación o en las comisiones escrutadoras, pues haciendo una vigilancia desde la visión pues como tal de la campaña política. Nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos observación electoral, nosotros no la hacemos a nombre de ningún partido político, de ninguna organización política, nosotros lo hacemos a nombre de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes nos vean en octubre, en diferentes puestos, con nuestra gorra, con nuestra identificación de la MOE, nosotros lo que vamos a estar es observando cómo transcurre el proceso electoral. Sin embargo, por ejemplo, los testigos electorales, ellos también hacen un control, una veeduría del proceso, pero, por ejemplo, los testigos electorales tienen facultades de cara al proceso de conteo de votos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que ustedes puedan, dentro de la preparación de esa campaña política, de esa campaña electoral, por ejemplo, también destinar recursos, tanto físicos, financieros, con el fin también de poder preparar un grupo un grupo de testigos electorales que pueda estar pendiente, pues no solo tanto en las mesas de votación, sino como todo lo que tiene que ver con el proceso de escrutinios, porque precisamente pues son estas elecciones donde las diferencias son mínimas y esa sabiduría que ustedes puedan adelantar de propia mano y muy cerca del proceso, pues posiblemente pueda significar para ustedes garantizar ese resultado electoral. Entonces, muy importante, por ejemplo, que pues si bien hay la posibilidad de postular personas para que sean designadas como jurados de votación, pues la idea también o la invitación sería que ustedes pudieran también fortalecer ese equipo de testigos electorales de cara especialmente al proceso de escrutinios con el fin de que pues esto les pueda ayudar pues en su aspiración de poder conseguir una curul. Otro escenario que para nosotros nos parece importante, digamos, un poco ya acá he saltado rápidamente como cosas básicas de inscripción de candidaturas, financiación, propaganda electoral que ustedes deben tener en cuenta y pues esto último que vimos de escrutinios como una recomendación general que de pronto sí es importante que ustedes puedan aplicar en la campaña. También es importante que ustedes conozcan que existe una instancia que se llama las comisiones de seguimiento electoral, que están regidas o que fueron establecidas por el decreto 2821 de 2013. Y este es una especie de escenario que arranca desde lo nacional, pero que se replica a nivel departamental, municipal y distrital en lo que tiene que ver con el seguimiento a lo que está pasando en el desarrollo del proceso electoral en cada uno de cada uno de los municipios del departamento o a nivel nacional. Entonces, generalmente, pues estos espacios, en estos espacios son las organizaciones políticas las que designan representantes para que asistan a estos espacios donde están convocadas o autoridades estatales de diferentes competencias, pero que diferentes misionalidades, pero como tal comparten competencias electorales y que a través de esta instancia de coordinación de esas autoridades donde tienen asiento las organizaciones políticas, pues lo que se puede avanzar es en asegurar que esos procesos electorales pues puedan avanzar en las mayores condiciones de transparencia, de seguridad y de confianza pues
para las diferentes campañas y para la ciudadanía. Entonces, en estos espacios donde se sientan estas autoridades, pues tienen como tal, pues ese fin, asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de esas garantías electorales y la salvaguarda de ustedes, de ustedes como candidatos en estas elecciones. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que existan estos espacios que generalmente son convocados por la Secretaría de Gobierno, ya sea a nivel departamental o municipal, que para la MO, digamos, son espacios que han funcionado como un eje articulador de las instituciones estatales para dar precisamente pues, respuesta a estas situaciones que podrían llegar a afectar el proceso electoral en cada uno de los territorios. Entonces, si bien generalmente no son las candidaturas las que designan pues esa representación, por decirlo así, pues sí es importante que ustedes conozcan que existe ese espacio, que tiene una importancia, y que pues es importante fortalecerlo porque muchas veces en estos espacios no llegan las organizaciones políticas y muchas veces no existe esa posibilidad de que el Estado pueda entrar a actuar porque no se conoce pues cuáles son esas situaciones o circunstancias que pueden estar afectando la campaña electoral. Piensen, por ejemplo, ustedes en la destrucción de vallas, de propaganda política que ustedes tengan. Eso se presentó, por ejemplo, en el marco de las elecciones nacionales. Ese tipo de situaciones son algunas que se pueden empezar a tratar en este tipo de espacios y que es importante que ustedes conozcan que existen las mismas. También, pues, además de esta instancia como tal que ustedes tienen, es importante también tener en cuenta que durante el calendario electoral que hemos visto, con sus diferentes etapas, pues se generan diferentes fenómenos que afectan las elecciones. Entonces, ahí lo vimos, por ejemplo, con el inicio de la inscripción de cédulas, desde los fenómenos de transhumancia electoral de personas que están siendo movilizadas para que inscriban su cédula en un municipio donde no tienen derecho. También, por ejemplo, lo que podríamos tener las campañas de expectativa de los grupos significativos de ciudadanos, que serían contravenciones a la normativa de propaganda como tal. Entonces, a medida que avanza el calendario electoral, los fenómenos que pueden afectar la integridad y confianza de ese proceso electoral, pues empiezan a cambiar y empiezan a mutar. Entonces, iniciamos con este tipo de fenómenos, pero, por ejemplo, que hemos empezado a ver, bueno, estamos viendo y son cosas que nos reportan lo que tiene que ver con esa propaganda electoral extemporánea que están realizando algunos grupos significativos de ciudadanos, pero también, por ejemplo, tenemos algunos reportes de sondeos que realizan algunos medios de comunicación, por ejemplo, de pronto en los municipios, algunos como encuestas, de pronto de redes sociales, sondeos que no cumplen con los parámetros que establece el Consejo Nacional Electoral para la divulgación de encuestas. Entonces es muy importante que ustedes conozcan que hay diferentes situaciones que afectan ese proceso electoral, no solo los delitos electorales de compra y venta de votos que claramente se dan y ya entrada la campaña política, sino también pues todo lo que tiene que ver con este tipo de contravenciones al régimen electoral. Que tiene que ver, por ejemplo, con violaciones al régimen de propaganda electoral, también, por ejemplo, los fenómenos que se empiezan a dar, que ya se están empezando a presentar, como todo lo que tiene que ver con presiones a, por ejemplo, contratistas, presiones a beneficiarios de programas
de programas estatales con el fin de conseguir el apoyo, por ejemplo, para el apoyo en cuanto a la recolección de firmas de grupos significativos de ciudadanos, pero también lo estamos viendo desde ya para candidatos, pues para candidatos que se van a lanzar. Entonces desde ya se empiezan a ejercer este tipo de presiones a la ciudadanía para que apoyen a una determinada candidatura. También pues vamos a tener un fenómeno pues muy particular y que ustedes conocen, que es la compra y venta de votos, teniendo en cuenta que este fenómeno, claro, aún observamos los fenómenos normales tal vez de estos puestos que se hacen alrededor de los puestos de votación para consolidar esa compra y venta de votos, o todas las dinámicas previas de eventos públicos donde se regalan de pronto bienes o dinero, pero como también nos lo ha demostrado, por ejemplo, casos como el de Aida Merlano, es que los dispositivos de compra y venta de votos cada vez se han sofisticado. La criminalidad electoral cada vez se ha sofisticado un poco con el fin de poder evitar esos controles que realizan las entidades estatales. Entonces es muy importante que ustedes conozcan que, Qué pues, pena, por digamos, favor, ¿nos puedes regalar nuevamente el número? Pena, es que no lo alcancé a anotar. listo. Es esta 315-266-1969. La idea es que ustedes conozcan también esta plataforma para que, digamos, al interior de sus campañas ustedes cuenten de pronto con un mecanismo ágil y sencillo a través del cual también puedan alertar a las autoridades de esas situaciones que están pasando. Esta información que nosotros recibimos, bueno, ahí digamos hay algunas particularidades. ¿Qué es lo que les pedimos? Sobre todo, que estos reportes puedan ser lo más detallado posible, que casi que se pongan en el papel de investigador privado con el objetivo de que pues las autoridades puedan tener la mayor información posible sobre lo que está sucediendo y de esta manera pues puedan actuar. ¿Qué pasa muchas veces? Que llegan reportes como están comprando votos en la calle amarilla y ya. Esta información, pues, si bien puede ser de utilidad indiciaria para las autoridades, no lo es al momento de iniciar una investigación. Por eso un poco la invitación, no solo a la ciudadanía, sino ustedes como candidatos, es poder, por ejemplo, promover este tipo de herramientas de denuncia para que las personas pues, puedan conocer. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros recibimos esta información, nosotros la analizamos, la categorizamos y lo que hacemos es enviarla a la URIEL, que es como tal el Sistema General de Recepción de Irregularidades y Delitos Electorales del Estado, que es administrado por el Ministerio del Interior, y ellos allá lo que hacen es empezar a repartir a las diferentes autoridades con competencias electorales esas quejas o esas denuncias que les llegan. Nosotros somos generalmente como el canal que le suministra casi que el 90% o un poco más de las denuncias que llegan a la URIEL son denuncias que han pasado por la misión de observación electoral. También, digamos, señalar pues que acá nosotros monitoreamos no solo los hechos, por ejemplo, de irregularidades electorales, que son todo tipo de contravenciones, financiación electoral en cuanto a normativa electoral en cuanto a financiación, propaganda electoral, todo lo que tiene que ver como con las reglas del proceso. También pues nosotros monitoreamos los delitos electorales, compra y venta de votos, constreñimiento al sufragante, transhumancia electoral, por ejemplo, voto fraudulento, cosas que se pueden presentar, fenómenos criminales que se pueden presentar durante la jornada electoral, pero también nosotros, por ejemplo, a través de esta plataforma, nosotros recibimos información, por ejemplo, sobre el fenómeno de violencia contra la mujer en política. También nosotros, pues, en el paquete de documentos que les vamos a hacer llegar, pues la idea es que también ustedes puedan conocer que a través de Pilas con el Voto, las mujeres candidatas, pues pueden reportar estos hechos de violencia contra la mujer en política, que son hechos que atentan contra ese ejercicio legítimo de las mujeres de aspirar, por ejemplo, a un cargo de representación política o también de participar como tal en el proceso político. Entonces, es muy importante que especialmente pues, las mujeres candidatas conozcan
que a través de Pilas con el Voto pues se puede hacer el reporte de esos hechos de violencia contra la mujer en política, que no solo van desde los hechos de violencia física, sino también todo lo que tiene que ver con hechos de violencia psicológica, simbólica, económica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pues la disposición o el otorgamiento de recursos para el ejercicio de las campañas políticas. Entonces es importante que ustedes conozcan este portal. Es un portal donde ustedes, digamos, rápidamente pueden diligenciar los campos, contarnos qué es lo que está pasando, adjuntar de pronto si tienen fotos, videos, este tipo de información que les pueda ayudar a las autoridades a iniciar una investigación y poder dar como tal con los responsables. También, como yo les decía, pues existe a través de WhatsApp, ustedes nos pueden escribir lo mismo, un mensaje, nos escriben, nos adjuntan las evidencias que ustedes tengan y con eso, digamos, nosotros transmitimos montamos esa información a Pilas con el Voto y la transmitimos a las autoridades para que puedan, digamos, iniciar sus investigaciones. Y bueno, acá tenía algo en lo de jurados de votación. Voy a dejar de compartir porque lo que... Puedes dejar la diapositiva anterior, qué pena contigo. ¿Cuál? ¿La de designación? No sé cuál diapositiva. ¿Dónde Pero se igual eso veía el número? No, igual se los vamos a enviar para que ustedes la tengan. Igual el número es 315-266-1969. Acá, digamos, de pronto se me perdió el hilo de lo que les estaba contando, pero, bueno, contarles también que desde la misión de observación electoral, pues nosotros participamos en estas comisiones, tanto en las comisiones municipales o departamentales, donde tengamos presencias a través de nuestras regionales, a través en la Comisión Nacional, nosotros somos invitados, nosotros no, o sea, hacemos parte como invitados, no hacemos parte como tal de las instancias de decisiones, pero digamos estaremos presentes ahí. También un poco para señalarles que nosotros emitimos informes periódicos sobre pues, lo que está pasando en las elecciones. También ustedes a través de la página de la MOE tienen, por ejemplo, herramientas como la ruta electoral, que también se las vamos a hacer llegar con el fin de que ustedes conozcan más en detalle, por ejemplo, todo lo relacionado con jurados de votación, testigos electorales y auditores de sistemas, también para que ustedes conozcan como el paso a paso del día electoral, por ejemplo, esta información más detallada sobre financiación de las campañas políticas. Entonces, son una serie de documentos sencillos que ustedes les pueden dar muchas pautas con el fin, pues, de poder llevar a cabo y realizar esta campaña electoral que se avecina. Desde la MOE nosotros estamos abiertos a poder conversar con ustedes. De pronto hay situaciones que ustedes tengan dudas o que de pronto pues están afectando sus territorios. Nosotros estamos abiertos y en disposición de poder pues estar en contacto con ustedes. Entonces pues para nosotros estamos totalmente disponibles a lo que requieran. Y pues nada, le agradecemos mucho a Colombia Líder por el espacio que nos ha dado el día de hoy. Danilo, muchísimas gracias a todos los candidatos, precandidatos que se han conectado hoy de diferentes partidos, con diferentes iniciativas, en el marco de nuestra Escuela de Gobernantes, que este año está dirigida precisamente a capacitar y fortalecer de una u otra manera los componentes técnicos, tanto en comunicación política, en temas normativos, técnicos y todo esto para que puedan desarrollar ustedes unas campañas de manera exitosa en el marco también del cumplimiento de la ley. Tenemos dos preguntitas. Está Hans con la mano levantada. Sí, muy buenos días Danilo, muchas gracias por darnos este marco normativo. Pregunta muy sencilla, mi candidato imprimió unas hojas de vida y queremos saber si está dentro del marco de la normativa electoral que se pueda repartir antes del 29, digamos, de junio. ¿Es posible? ¿Está dentro del marco normativo electoral? Bueno, pues digamos, haciendo la claridad, sobre todo, a veces esto es como, tanto en temas como por ejemplo en estos, como de pronto como en inhabilidades, nos consultan mucho como, ¿está pasando esto? ¿Será que se puede hacer esto? Digamos, como nosotros no somos autoridad, pues nosotros no nos podemos referir.
pero sí de pronto en este caso hay que tener en cuenta la posibilidad o la probabilidad de que se esté configurando una campaña de expectativa, una campaña que se esté realizando antes de los 3 meses de las elecciones. Ahí yo creo que sería importante revisar, revisar más en detalle, por ejemplo, los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, porque posiblemente podría llegar a entenderse como una campaña electoral de expectativa, pero entonces ahí habría que revisar muy bien en detalle ese aspecto con el fin de no ocurrir de pronto en una irregularidad electoral que después pueda ser sancionada por el Consejo Nacional Electoral. Ok, muchas gracias, muy amable. Juan Pablo González. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio Colombia Líder. A Danilo, muchas gracias por la exposición. Tengo una pregunta también muy parecida, muy similar. Les hablo desde el municipio de Palmira. En Palmira alrededor tenemos unos 20 candidatos que van por el mecanismo de firmas, donde tienen pues el apoyo del grupo significativo de ciudadanos, pero pasa algo similar. La publicidad que se está entregando, digamos, para el proceso de recolección de firmas, se basa inicialmente con la imagen del candidato, el lema, su hoja de vida, y al final, letra muy pequeña, se le dice al ciudadano pues que apoye con su firma. Pero de acuerdo a lo que hemos escuchado, pues para mí eso es una campaña de expectativa. Lo mismo con las vallas publicitarias. En la ciudad, todas las vallas aparece la imagen, digamos, la imagen del candidato, aparece el lema del candidato, y al final pide el apoyo por firmas. Entonces, no sé si ese fenómeno se podría catalogar como irregular para una campaña electoral. Muchas gracias. Pues ahí la invitación, Juan Pablo, sería reportar este tipo de situación, tanto ya sea a través de la MOE por pilas con el voto o directamente al Consejo Nacional Electoral, porque también, pues en últimas son ellos los que tienen que determinar si se estaría incurriendo. Es posible que sí, pero en estos casos es mejor que sea la autoridad electoral quien conozca el caso, lo analice y pueda emitir una decisión al respecto. Yo creo que la invitación sería que en caso de que tengamos dudas precisamente sobre pues la legalidad de esta actuación, que sí la sometamos al conocimiento de la autoridad electoral para que pues entre a investigar y determine si se está cometiendo la irregularidad o no. Listo, bueno, tenemos una última pregunta, Viviana Tavera. Muy buenos días para todos. Bueno, estaba escuchando sobre el tema hacia la mujer, hacia las situaciones que se están presentando contra la intimidación y estos casos desde ya se pueden empezar a denunciar, ya que pues soy fiel testigo de que ya en el municipio donde resido ya se empezaron a crear estos nichos de ataques hacia las lideresas del municipio. Entonces, sí quisiera saber si desde ya se puede denunciar o hay que esperar un tiempo prudencial o cómo sería el proceso ahí. No, digamos, ahí es importante que ustedes sepan que cualquier tipo de situación que pueda estar afectando el proceso electoral lo pueden reportar desde ya a través ya sea de pilas con el voto, como les decía, de la URIEL del Ministerio del Interior o directamente ante la autoridad que pueda tener competencia en el hecho. Tal vez de pronto, y acá la invitación sería, Viviana, a que pues nos pudieras comentar, tal vez a través de pilas con el voto o a través de otra forma, pues el caso para de pronto si es necesario orientarte en ese sentido, pero si no, desde ya cualquier tipo de irregularidad que se pueda estar presentando, tanto de violencia contra la mujer en política, tanto de posibles presiones o coacciones a funcionarios o a particulares, posibles compras de votos o de tráfico de votos que se puedan estar configurando. Ese tipo de información es la que pues se puede reportar desde ya y pues no habría que esperar. Lo que sí es como lo que les recalcaba de ojalá mayor, pues tener muy buenos detalles, si es posible tener como algún tipo de material o evidencia, pues sería mucho mejor, pero no, desde ya se puede reportar cualquier tipo de situación que esté afectando el proceso electoral. Ok, pero la aclaración es, la persona
o las personas que están haciendo este tipo de actividades son funcionarios actuales de la administración municipal? ¿Habría algún impedimento o algo así? Porque es que el problema es que ya se radicó la denuncia ante fiscalía, pero hasta el momento no se ha hecho nada porque pues los funcionarios siguen trabajando común y corriente, pero el ataque sigue. Entonces, pues esa es la pregunta puntual. Sí, digamos, no hay ningún, digamos, no hay ninguna limitación en. Ahí de pronto la recomendación también sería que pudieran exponer esta situación si son funcionarios públicos ante la Procuraduría General de la Nación, pues para que entre también a revisar el tema. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Danilo, nuevamente a la misión de observación electoral. Agradecerles por este espacio de articulación también. Es muy grato para la Escuela de Gobernantes poder tener estos procesos de manera articulada. A ustedes, estimados asistentes a esta capacitación, queremos contarles, si ustedes están en los territorios, que durante esta semana vamos a tener unas visitas mañana iniciamos en Barranquilla de manera presencial. Vamos a estar en la Universidad del Norte de 8:30 a 12:30 del mediodía. Ya va a ser también la entrada gratuita. Es un proceso de capacitación tal cual como se ha hecho virtual, pero de manera presencial. Nos va a acompañar Diana Herrera de la firma de Planeando Territorios, Orlando Goncalves, que ustedes también ya lo han tenido como consultor en temas de marketing político, de estrategia de campaña. Entonces, el miércoles en la Universidad del Norte, el día jueves vamos a estar en Cartagena, en la Universidad del Sinú, el día jueves 13, perdón, en la Universidad del Sinú, en la sede Santillana, de 8:30 a 12:30 también. Entonces, quedan muy invitados. Y el viernes 14, en la Universidad EAFIT, en Medellín. Estas 3 capacitaciones van a ser en estos territorios. Esperamos que puedan asistir, estimados asistentes, a esta capacitación. Estamos prestos también para cualquier información que requieran en el marco de nuestra Escuela de Gobernantes. Nuevamente, en nombre de nuestra directora Karen Labrador Araujo y las entidades aliadas a la Escuela de Gobernantes, la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, el Banco de Vivienda y la Fundación Saldarriaga Concha, les agradecemos por esta asistencia.